Aún estamos asimilando la gravedad del accidente de Adamuz, a unos 32 kilómetros al norte de Córdoba, en el que todo apunta a que hacia las 19:40 de la tarde de ayer, domingo 18 de enero, un tren irio procedente de Málaga descarriló por motivos que luego abordaremos, con tan mala fortuna de que escasos segundos después, un tren Alvia destino Huelva colisionara con alguno de los coches atravesados en la vía. Un desastre de gran magnitud que ha ido sumando víctimas y heridos con el paso de las horas y del que aún hay muchos interrogantes. Hablamos de un accidente para empezar de gran impacto debido al número de víctimas, pero también de gran extrañeza por los condicionantes del lugar. Una vía de alta velocidad, renovada hace escasos meses, dentro del plan de renovación de la línea entre Madrid y Sevilla, la más antigua del país, con una inversión global de 700 millones de euros y que hemos abordado en varios vídeos del canal. Renovación que incluía prácticamente todos los frentes, incluso el más delicado en este caso, los sistemas de seguridad, al instalarse al fin el ERTMS, el sistema más avanzado del mundo para este tipo de tráficos y que se supone ya estaba en funcionamiento en toda la línea, incluido este punto. Un lugar delicado al ser un puesto técnico con varios cambios de aguja, pero recto y aparentemente en perfectas condiciones, por lo que desde el primer momento se ha apuntado más a un problema en el primer tren, el irio, más que en la infraestructura, detalle este que se irá esclareciendo, ya que estas dos son las teorías más plausibles para explicar el siniestro. El tren de irio, recordemos, es uno de los más avanzados, modernos y seguros del mundo, y contaba con una antigüedad de apenas 4 años, 3 en las vías, y según información de la propia compañía, había pasado una revisión por el taller escasos días antes. Pero, ¿qué ha podido pasar exactamente? Se abre un proceso de profunda investigación para tratar de esclarecer los motivos que puede tardar meses y, si lo hubiera, depurar responsabilidades, ya que podríamos hablar desde fallos en el mantenimiento del tren irio o un problema en la vía e infraestructura, por tanto corregibles y evitables, o simple mala suerte, por la llamada fatiga de materiales que puede llegar a ser impredecible, aunque esto último, la mera fatalidad, no suele ser la explicación de ningún accidente por sí sola. De hecho, el desgaste de materiales, ya sea en tren o vía, suele ser uno de los problemas más achacables a accidentes ferroviarios, desgaste de materiales o daños térmicos, atribuibles al propio tren o a problemas en la infraestructura. Detalle este que en el caso del punto del siniestro de Adamuz resultaría aún más incomprensible al haberse renovado por completo recientemente. Pero de momento no se puede descartar absolutamente nada. De hecho, las vibraciones de los trenes en muchos tramos de la red ha sido muy criticado e incluso denunciado por sindicatos ferroviarios, llegando a reducirse la velocidad en determinados puntos, el más sonado entre Madrid y Calatayud, aunque también se ha hablado de esta línea y zona. Otra teoría que ha empezado a circular con fuerza es que una articulación de la vía se rompiera antes del accidente, creando un espacio entre dos tramos de vía que se fue ensanchando gradualmente con el paso del primer tren, extremos todos ellos que habrá que confirmar. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Evidentemente, la gravedad del accidente y los detalles y características de los dos trenes e infraestructuras hacen que sea aún más difícil de explicar, y todo el mundo ferroviario, literalmente, estará muy pendiente de la investigación y esclarecimiento de las causas, para, si las hubiera, evitarse en el futuro casos similares. También habrá que ver qué consecuencias tiene, ya que la imagen del ferrocarril en España se ha visto deteriorada por incidencias, problemas e incluso incidentes, todos de menor relevancia hasta ahora, y queda muy lejos el desastroso accidente de Angrois, en agosto de 2013, donde las causas se fueron esclareciendo y donde la clave estuvo en la falta de sistemas de seguridad apropiados para ese punto, en aquel caso una curva, causas que aquí no estarían presentes. Un accidente, el de Adamuz, donde también ha actuado la máxima fatalidad,
ya que algunas informaciones hablan de que el segundo tren, el Albia Destino Huelva, llegó al lugar del accidente apenas 20 segundos después del primer descarrilamiento, por lo que todo indica que los sistemas de seguridad no pudieron actuar a tiempo para detener o aminorar el segundo tren, que según diversas informaciones podría haber impactado con los coches atravesados en la vía de Lirio a no menos de 200 km/h, extremos estos que también habrá que confirmar. ¿Y ahora qué? Evidentemente hay que esperar a la retirada de los dos trenes siniestrados, la investigación y reparación de la infraestructura, por lo que la reapertura al tráfico de la línea se podría demorar varios días, un punto que afecta a todos los trenes que comunican con Andalucía, salvo Jaén, que en un número concreto transitan vía Alcázar de San Juan. También habrá que ver las consecuencias para Irio, ahora mismo inevitablemente bajo sospecha, pero con toda la prudencia, a la espera de que se esclarezcan las causas del accidente y, por supuesto, Adif, el administrador ferroviario, ya que en caso de que el estado de la vía e infraestructura haya sido el motivo, podría suponer una grave crisis para sus responsables, pero también con la máxima prudencia. Lo que está claro es que este accidente, tremendamente difícil de explicar y asimilar, puede afectar a la alta velocidad ferroviaria en España en un momento de inversión sin precedentes y con unos tráficos récord, más en un momento donde se hablaba de incorporar nuevos trenes e incluso aumentar la velocidad en algunos tramos. Extremo este que veremos si también se ve afectado por el siniestro. Dicho esto, hay que recordar que desde el último gran accidente, el de Angrois, en agosto de 2013, en estos 12 años y medio, no ha habido víctimas en este tipo de tráficos, mientras que, por ejemplo, en las carreteras, solo en el pasado 2025 murieron algo más de 1.100 personas, calificándose como un buen año en siniestralidad, y lo asumimos con total normalidad. El transporte sobre raíles, especialmente en alta velocidad, como ocurre con el aéreo, es un sistema tremendamente fiable y seguro. Y por desgracia, como también ocurre en la aviación, con cada accidente se implementan normativas, protocolos y extras para aumentar dicha seguridad y que no se repitan las mismas causas. Desde Viajando Contigo damos el pésame a las familias y amigos de los fallecidos, deseamos la mejor y más pronta recuperación a los heridos y que se esclarezca lo ocurrido lo más pronta y certeramente posible. Y en caso de haber alguna responsabilidad de algún tipo, por pequeña que sea, que se depuren responsabilidades con la mayor contundencia. Tampoco podemos dejar de agradecer a los servicios de emergencia que socorrieron y atendieron a los afectados y a los vecinos de Adamuz, que, como ya ha ocurrido en otros desastres, incluyendo ferroviarios, demostraron una vez más una solidaridad digna de encomio y reconocimiento. También dar ánimos a la familia ferroviaria en general, que pasa por horas de dolor y desconcierto, y esperar que pronto sepamos todo lo que haya que saber de lo ocurrido. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.